15 de septiembre de 1939 y en ocasión de que acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Venezuela, presidido por el general Eleazar López Contreras, emitió un decreto ejecutivo en esa fecha, a través del cual, y sobre la base de proteger la neutralidad que en el conflicto ya había manifestado el gobierno nacional, emitió ese decreto a través del cual se quedaban cerradas a través de una línea por su boca o apertura todos los golfos y todas las bahías que estaban sujetos a la exclusiva jurisdicción de la República. De modo que en el decreto se establecía que el mar territorial para esa época de 3 millas náuticos se iba a medir hacia el exterior de la línea de cierre de esos golfos y de esas bahías que lo cerraba por su boca o apertura. ¿Cuál es la importancia de este decreto? Si bien es un ejercicio de soberanía en ocasión de la guerra y en este caso sobre los espacios marítimos, la importancia que tiene ese decreto es muy significativa porque si bien está su concepción original es en general para todos los golfos y bahías sujetos a la exclusiva jurisdicción de la República, al año siguiente ocurrieron 2 incidentes en áreas del Golfo de Venezuela, 2 incidentes de guerra cuando un barco de guerra francés que operaba en el Caribe atacó a unos barcos italianos que se dirigían hacia Maracaibo. Eso obligó a una protesta diplomática por parte del canciller doctor Esteban Gil Borges ante el gobierno de Francia. Y lo más interesante de la nota de protesta es que a través de esa nota Venezuela reivindica o aplica, fíjense ustedes qué interesante, al Golfo de Venezuela el decreto de 1939. Por consiguiente, lo consideraba como un área de la exclusiva jurisdicción de la República porque ese es el espíritu del decreto. El gobierno de Francia respondió que no estaba al tanto, etcétera, etcétera, y la Cancillería le volvió a responder o le volvió a plantear al gobierno de Francia explicándole el sentido del decreto, lo cual es un hecho muy importante. Pero ¿cuál es la importancia a la cual quiero hacer relevancia en este momento? Que el gobierno de Colombia nunca protestó, nunca se manifestó ni opinó al respecto. De manera que había una clara posición con respecto a eso de que Colombia no pensaba tener injerencia o intereses en el espacio marítimo del Golfo de Venezuela. Colombia no protestó, el decreto de 1939 establece, y en la protesta de la nota que se le envía a Francia, que las aguas del Golfo son aguas, fíjense ustedes qué importante, históricas, interiores y nacionales, y que son de la exclusiva jurisdicción de Venezuela. El hecho de que Colombia, como dije hace un momento, no hubiera protestado o no hubiese manifestado interés en ese planteamiento es un claro reconocimiento de la absoluta y exclusiva soberanía de Venezuela sobre todo ese cuerpo de agua. Ese es un elemento muy importante que lamentablemente los gobiernos de Venezuela en el futuro, al plantear varios escenarios de negociación, aparentemente olvidaron cuando las pretensiones colombianas, que son nada más que pretensiones de ejercer jurisdicción sobre alguna parte del espacio marítimo del Golfo de Venezuela, se manifestaron sobre todo en etapas posteriores al año 1950.